Hola, buenas tardes. Son las 20 horas, hora de Chile. Bienvenido a un nuevo capítulo de Satar TV. Hoy día me toca a mí presentar este capítulo porque nuestro habitual anfitrión Nicolás Jadua se encuentra de viaje precisamente en Medio Oriente. Tenemos un capítulo especial con un gran invitado a quienes ya conocieron en el capítulo anterior, Tadeo Castiglioni, a quien voy a presentar en unos breves minutos. El capítulo de hoy se centra en quizás el principal o uno de los principales actores en este momento, conmocionado momento global. Se trata de la República Islámica de Irán. Eh, Voy a partir hablando un poco de Irán en términos distintos de los que habituales solemos escuchar en la prensa tradicional. Irán es un país ubicado en el suroeste de Asia, es conocido por una rica historia, por una cultura milenaria. Fue cuna de grandes civilizaciones como el Imperio Persa y ha dejado un legado impresionante en la arquitectura, la literatura, las artes, ni hablar de las artes contemporáneas como el cine iraní, por ejemplo, su gran vanguardia cinematográfica. Es un país predominantemente montañoso, tiene paisajes que varían desde desiertos áridos hasta verdes valles. Su lengua oficial es el persa, su religión predominante es el islam chiita, que juega un papel central en la vida política y social del país. En la actualidad, Irán es una república islámica. El país ha sido objeto de muchas tensiones internacionales, especialmente debido a su influencia en el Medio Oriente y por su riqueza en recursos naturales. Sabemos perfectamente que donde hay petróleo y gas, siempre detrás se encuentra esa máquina carroñera llamada Estados Unidos. Durante décadas, el Shah había gobernado Irán con un régimen represivo, dictatorial, apoyado, ustedes saben por quién, por Estados Unidos. El fin de la dictadura en Irán se refiere a la Revolución Islámica en el año 79, un evento trascendental que terminó con el gobierno autocrático del Shah. Y a pesar de las sanciones y de los desafíos económicos que ha enfrentado Irán, eh, este país mantiene una economía diversificada, ni hablar de su riqueza cultural hasta hoy en día. Entonces, precisamente para entender el rol que cumple Irán en este nuevo orden multipolar, quiero dejar con ustedes a Tadeo Castiglioni, periodista experto en relaciones internacionales, quien nos va a presentar una mirada mucho más profunda sobre Irán y el rol que juega en este momento en el panorama global y en particular también para nosotros que nos importa mucho la causa palestina. Bienvenido, Tadeo. Muy buenas noches, estimado Bruno, y bueno, a todas las personas que están conectadas viéndonos y también a las personas que nos van a ver en diferido. Nuevamente, un enorme placer y una enorme alegría poder estar aquí en Satar TV, un espacio que va creciendo y que, bueno, creo necesario decir también que vale la pena suscribirse, poner el like en el video, activar también la campanita para hacer un seguimiento de todas las novedades que tiene Satar TV y a la vez creo que ha sido una introducción muy buena la que ha dado Bruno para darnos este puntapié inicial para comprender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de Irán. Muchas veces, lamentablemente, por la mediática internacional, debido a cuestiones más bien meramente políticas, se nos trata de mostrar que todas las personas en Medio Oriente, en Asia Occidental, en el norte del África, son terroristas o gente incivilizadas que poco tienen que ver con nosotros, pero cuando investigamos un poco más, cuando nos acercamos a las fuentes, cuando tenemos la posibilidad de conversar con personas de estos países, nos damos cuenta que tenemos mismos intereses, que son seres humanos iguales que nosotros y que también quieren desarrollar su vida como cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y estos países también buscan desarrollarse como cualquier país en el mundo. Muchas veces, lamentablemente, como estábamos analizando, por cuestiones geográficas, por cuestiones naturales, de importantes recursos naturales o por posiciones privilegiadas, las grandes potencias occidentales, imperialistas, buscan apoderarse de algo que no les pertenece. Y en vez de razonar, en vez de buscar formas de comercio, de diálogo para que haya una interacción
sabia y productiva, pues buscan arrebatar los recursos que no le pertenecen a través de diferentes artimañas que van diseñando a lo largo del tiempo. En todo Medio Oriente, lamentablemente, el diseño de los países ha sido algo muy criticable de cómo las diferentes potencias occidentales con una regla y un lápiz fueron diseñando los mapas de los países y a quién le pertenecía a cada región sin tener en cuenta los intereses y las realidades de los países, al igual que también esta política continua de imposición de gobiernos que no representan a sus países, como era el Shah de Irán, el cual lo único que ha hecho y que hizo y que también fue la razón de su caída fue no representar al pueblo iraní ni velar por las obligaciones que tenía con su pueblo. Cuando estamos hablando de la Irán moderna, la Irán desde la Revolución Islámica del año 79 hasta la actualidad, estamos hablando de un país que ha tenido que sufrir no pocas adversidades, desde sanciones unilaterales, no únicamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, de incluso las mismas Naciones Unidas, por muchas cuestiones que la mayoría de ellos son injustificables bajo el derecho internacional. Pues bueno, ha tenido que sufrir grandes consecuencias económicas, en los cuales hizo que la economía iraní se retargue, se cueste crecer, que cueste desarrollar una maquinaria propia, que cueste que comercien con ellos. Se le impuso una guerra durante la década del 80, la guerra Irak-Irán, las cuales casi una década entera de conflictos militares. Recordemos Revolución Islámica en el 79, década del 80 hasta casi mediados de los 90, una guerra fratricida entre dos países prácticamente hermanos que representaban dos grandes pilares civilizatorios en toda la región, la Irak como herencia babilónica y la Irán como la herencia de la Gran Persia, pues bueno, enfrentados por cuestiones que no representaban ni al pueblo iraquí ni al pueblo iraní en este contexto. Y más allá de eso, también todas las situaciones que se dieron a lo largo del principio del nuevo milenio, como la invasión a Afganistán en el año 2001, llevado a cabo por Estados Unidos, país limítrofe con Irán, al igual que la invasión a Irak en el año 2003, país también vecino de Irán, condiciona mucho el por qué la necesidad de un desarrollo industrial potencial y sin depender de Occidente en el desarrollo del país. Estos desarrollos que se dan en todos los niveles en un país totalmente bloqueado, pues las sanciones y los bloqueos económicos de Estados Unidos generalmente terminan surtiendo un efecto boomerang. Mientras se busca ahogar a los países para que no tengan un desarrollo potencial, las mismas sanciones también obligan a los países a poder producir todo lo que se va a consumir internamente. El ejemplo de la resiliencia iraní, de la resistencia que ha tenido ante estas sanciones, es muy considerable para tener y prestar atención, porque dos países después de estos hechos también copiaron las mismas políticas y también han salido adelante, como es la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, y como también en la actualidad Venezuela, dos países que, siguiendo las políticas de Irán para evadir las sanciones o para desarrollar industrialmente sus países, han logrado salir hacia adelante y que estas sanciones tengan un efecto mínimo a su país. ¿Qué hizo Irán en medio de esta adversidad? Pues potenciar todas las industrias nacionales. Primero que nada, garantizar la alimentación para su pueblo, garantizar una producción nacional alimenticia para que las sanciones que tienen como fin golpear al pueblo, esto es algo siempre importante a tener en consideración, que las sanciones aplicadas por Occidente no son contra una élite política, sino que van directa y llanamente en contra de los pueblos. No han logrado surtir su efecto en Irán porque de manera sabia el gobierno iraní ha logrado concentrar los esfuerzos para que no afecte a la masa popular. De esta manera, lo primero que se buscó en la Irán sancionada por Occidente fue garantizar el derecho a la alimentación del pueblo. Lo otro que continuó avanzando Irán es en el desarrollo industrial de todo tipo de industria, desde la automotriz como también la industria que va en términos de defensa. Como
un punto interesante a tener en consideración, que creo que es fundamental en todos estos momentos, es que desde la revolución en el 79, Irán siempre fue atacada bélicamente, buscando también la caída de la revolución a través de términos militares. Esto obligó a que Irán también desarrolle un potencial industrial militar de una envergadura considerable, los cuales también, en un análisis geopolítico que podemos hacer y que podemos analizar todo el mundo bajo esta óptica, un país que quiera ser soberano y que quiera tener un desarrollo industrial soberano, obligatoriamente tiene que desarrollar su industria de defensa. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia, que los puntapié inicial de desarrollos tecnológicos de los países en vías de desarrollo o los países potencia, primero pasa por la vía de la defensa. Eh, los aviones fueron creados prácticamente con una utilización militar, y todos los desarrollos posteriores de la aviación siempre fueron primeramente militares y luego de utilización civil, y lamentablemente lo mismo se da con casi todas las tecnologías. La tecnología celular, que todos tenemos celulares, primero se daba con tecnología satelital para diferentes rastreos, para diferentes sistemas misilísticos en la década del 60, 50, 70, y que terminó dando, por ejemplo, que después a nivel de uso civil tengamos teléfonos celulares, entre otras cuestiones. Todos los desarrollos potenciales industriales de las grandes potencias, de las potencias emergentes, lamentablemente siempre pasa por el ala militar. Y esto también es lo que ha sucedido en Irán. El desarrollo potencial de una industria de defensa, más allá de los beneficios para el pueblo en puestos de trabajos, y en otros desarrollos económicos locales, como industrias, fábricas y demás, también sirven para la defensa integral de la nación. Es un punto sumamente interesante para tener en cuenta el no quedarse atrás en la tecnología militar. Incluso cualquier país que agarremos en el mundo, podemos analizar su desarrollo como economía potencial también a base de su desarrollo en su industria de defensa. Esto es algo que se da en línea general, y que, bueno, tal vez un punto geopolítico de análisis internacional también para agregar a este análisis general sobre la actualidad industrial de Irán. En este sentido, le voy a pedir a la producción si puede ir poniendo algunos videos de un acontecimiento que pasó esta semana. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, el desarrollo potencial militar de Irán en medio de los ejercicios militares que se dieron esta semana a lo largo de las diferentes zonas del Golfo Pérsico. Y la nueva doctrina militar iraní en defensa nacional pone un gran énfasis en la industria y el desarrollo bélico para la defensa, en los cuales hay dos ejes principales: el desarrollo de tecnologías de drones y el desarrollo misilístico, y estos dos enfocados principalmente sobre la zona marítima. Irán, como estábamos analizando, es un país montañoso, pero desde el punto estratégico militar, la zona y la manera más sencilla de una intervención militar en contra de Irán es a través del mar. Y reconociendo Irán que sus países enemigos, las potencias hostiles en contra de la República Islámica de Irán, son potencias marítimas, lo que vale es desarrollar un potencial de disuasión militar marítimo y de defensa marítimo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de disuasión? Pues bueno, que cualquier agresor que quiera entrometerse con Irán tenga que pagar un alto costo, de tal manera que ese alto costo sea impagable y que esto disuada al enemigo de llevar a cabo una locura. Estos desarrollos de políticas de disuasión la podemos notar claramente también en Corea del Norte, como habíamos mencionado anteriormente, que gracias a su desarrollo nuclear no le terminó sucediendo lo mismo que, por ejemplo, a la Libia de Gaddafi o a la Irak de Saddam Hussein, países que fueron destrozados porque sus líderes no tenían este desarrollo militar potencial. De esta manera, esta industria de armamento a modo de disuasión cumple un rol sumamente importante y vital para mantener el país a salvo.
Y en esta nueva doctrina militar que estamos hablando de Irán en torno a la defensa costera, va en ese mismo sentido con el desarrollo potencial de drones y el desarrollo de misiles balísticos anticrucero con tecnología incluso hipersónica, es decir, misiles que van mucho más rápido que la velocidad del sonido, y esto logra también ser casi con las tecnologías actuales que no se pueden interceptar estos misiles, los cuales generalmente dan en el blanco y tienen una mayor eficacia que los misiles convencionales. ¿Por qué Irán ha tenido que desarrollar todo esto? Pues bueno, con todas las amenazas existentes hacia el país, la industria militar tiene que cumplir este rol de salvaguarda para el país. Un punto interesante que marcó una gran inflexión en este desarrollo iraní es que también se utilizó la ingeniería inversa. ¿A qué nos referimos con ingeniería inversa? Pues bueno, un acontecimiento que sucedió en el año 2011 en los cuales Irán logró interceptar un dron de Estados Unidos, que es un RQ-170, que en aquella época era el dron más tecnológico de Estados Unidos, y logró hacerlo aterrizar en un aeropuerto iraní sano y salvo a este aparato, lo que permitió utilizar la tecnología potencial de Estados Unidos para el desarrollo de Irán de drones, y esto utilizando los puntos débiles y los puntos fuertes y potenciando este margen industrial. Esto convirtió a que del año 2011 a la actualidad Irán sea uno de los principales países en desarrollo de esta tecnología de aviones no tripulados que ya han logrado casi el círculo completo porque no únicamente tienen drones de inteligencia para sacar fotos, para hacer rastreos, sino que también han logrado desarrollar drones de ataque, drones de inteligencia, drones también que son de utilización civil, como tipográficos, como también para utilización en agricultura. Y todo esto marca el desarrollo industrial de Irán a base de una ingeniería inversa de un elemento hostil que lograron interceptar y que lograron sacarle provecho. Ahora bien, este desarrollo de este armamento lo que ha hecho es provocar que Occidente esté perdiendo sus ventajas que tenía anteriormente en lo que se suele llamar una guerra asimétrica, de tener un potencial militar mucho más superior al enemigo, de esta manera obligarlo a que acepte los términos y las condiciones que se le impongan o sufrir un grave precio. El desarrollo de una industria defensiva soberana, que es lo que hace Irán, que es lo que hacen también muchos de los países de este nuevo mundo multipolar que nosotros solemos llamar, es salirse de ese carril de opresión en los cuales Occidente anteriormente obligaba y dictaba y eso era obedecido al 100%. Todos estos desarrollos, lógicamente, tiene que tener una inversión nacional importante, soberana, pero que los beneficios a largo plazo son muchos. Y eso es lo que ha visto Irán gracias a este desarrollo potencial tecnológico y lograr que sus oponentes piensen 2 o 3 veces antes de llevar a cabo alguna locura en contra de la República Islámica de Irán. Por eso, cuando en línea general los grandes medios de comunicación nos hablan de Irán como un país agresivo, hay que recordar que ninguno de los países fronterizos de Irán fue invadido por Irán, mientras que no se puede decir lo mismo de países como Estados Unidos, que no únicamente tiene un historial de intervención en todos sus países fronterizos y en toda Latinoamérica, sino que incluso en la otra punta del mundo. Entonces, ¿cuál es una verdadera amenaza? ¿Irán o Estados Unidos? Pues bueno, siempre nos quedan algunas preguntas en el aire que cada uno tiene que responder e interpretar. Pero continuando en esto, vemos a un Irán que ha sido obligado a desarrollar una industria potencial de defensa para resguardarse de todos los ataques continuos. Lamentablemente no le pasé a la producción aquel clásico mapa que muestra a Irán y todas las bases de Estados Unidos alrededor. Entonces esto también nos permite una imagen mucho más clara de por qué es
tan necesario estos desarrollos industriales, primeramente en términos de defensa, pero que también repercute en toda la sociedad y desarrollos potenciales en todos los lugares, lo que permite que el país se fortalezca y pueda contar con las herramientas necesarias para no únicamente defenderse, sino también para enfrentar a las sanciones internacionales. El desarrollo de una industria automotriz propia y soberana es un punto también que va asociado con el desarrollo de tecnología industrial militar. Y eso también se ha visto en Irán, lo mismo que el desarrollo de una política soberana alimentaria. Todas estas cuestiones, cuando las mencionamos, que parecen tal vez absurdas hasta ciertos puntos, de qué necesidad hay de garantizar que cada país produzca lo mismo que al menos consume. Pues bueno, generalmente las políticas de sanciones siempre son apuntando al pueblo. Por eso hemos visto también, cuando se aplican las sanciones, lo primero que se sanciona son todas las entidades comerciales que garantizan la sustentabilidad y la alimentación de los pueblos. Por eso Irán se ha convertido en una fortaleza, en un baluarte en muchos sectores, en otro todavía lógicamente queda mucho por desarrollar, pero estas políticas que se fueron tomando de manera muy inteligente, muy sabia, ha permitido contener estos ataques y esta agresividad continua de los países occidentales en contra de Irán. Pero avanzando un poco más en la otra parte de nuestra segunda parte dentro de la temática del día, más allá del desarrollo potencial industrial de Irán, también notamos una desesperación de Occidente. ¿Por qué? Esta desesperación creo que tiene dos grandes aristas. Primero, un ejemplo que representa a Irán a la resistencia y que ha demostrado que incluso un país bloqueado y sancionado puede crecer económicamente, puede desarrollarse y que se puede aguantar todas estas políticas que atentan en contra del desarrollo soberano de los pueblos. Los pueblos que quieren ser libres, lamentablemente se van a topar, si es que tienen los recursos naturales, se van a topar tarde o temprano con estas artimañas y estos ataques de parte de Occidente, al principio mediáticos y después directamente económicos, militares y de conspiración constante. Entonces, Irán, al haber resistido desde el año 79 hasta la actualidad con una gran resistencia, pues bueno, queda como un ejemplo mundial de que se puede lograr y que se puede avanzar en torno a la defensa nacional también desde los aspectos nacionales, los cuales lo pone como un ejemplo para seguir por muchos otros países, y es lo que hemos visto en la última década. Países incluso latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, Nicaragua han empezado a desarrollar relaciones potenciales con Irán, siguiendo este ejemplo de resiliencia y resistencia que se tiene ante la adversidad para que cada pueblo pueda definir su propio destino. Y el otro eje principal, que es lo que hace temer a Occidente, es que no puede ahora, bajo las condiciones actuales, una guerra asimétrica o una guerra total, creyendo que van a tener pocas bajas o que van a ser pocos las cantidades de daños que pueden generar en un ataque para cambiar el régimen político en Irán. ¿Esto qué es lo que produce? Produce una gran desesperación porque ven que sus actores locales que tenían impuesto en diferentes lugares empiezan a caerse como dominó ante también el ejemplo regional que representa en todo Asia Occidental, países que han vencido a Estados Unidos, han vencido a las sanciones, y que esto también va provocando que las mismas poblaciones quieran seguir los mismos ejemplos exitosos que se ha tenido en Irán en los últimos años. Esto marca el porqué de tantos ataques mediáticos, tantos ataques sociales a través de las redes sociales, a través de, bueno, prácticamente cualquiera que use una red social, cuando pone Irán es prácticamente sinónimo de terrorismo, pero también la continua política de sanciones. Todos los años se vuelven a renovar las listas de sanciones y cada vez más grupos entran en estas listas de sanciones, pero cada año también
estas sanciones van perdiendo valor por el desarrollo potencial del mundo multipolar. Y cuando hablamos del desarrollo potencial del mundo multipolar, hablamos principalmente de un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma global en los cuales se enfoca en la defensa de las soberanías nacionales, en la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos, algo que marca una abismal diferencia con este mundo unipolar globalista que plantea Estados Unidos, que plantea la Unión Europea, las cuales se condiciona con algunos puntos interesantes como es la cancelación cultural y también la injerencia total en asuntos internos. Esto es algo que podemos ver claramente en la Unión Europea, donde pequeños grupos en Bruselas definen qué es lo que se tiene que hacer y qué políticas tiene que aplicar cualquier país del bloque, esté o no esté de acuerdo. Y esto ha creado un gran abismo que deja ver que no es un mundo justo, este mundo unipolar, y que por eso hemos experimentado en los últimos años, y lo estamos experimentando en vivo y en directo prácticamente, el desarrollo potencial del mundo multipolar y del auge de lo que también se llama el sur global, o lo que mejor diríamos la mayoría global, porque este sur global representa a más del 70, casi 80% del globo terráqueo en población, y da a entender que países como Rusia, China, que también atraviesan sanciones económicas, bloqueos y conspiraciones constantes en diferentes niveles, han logrado desarrollar un potencial también económico, un potencial industrial y relaciones hasta financieras con nuevos intercambios en monedas nacionales, en los cuales Irán, por su largo historial de resistencia, casi como un adelantado en la época, ha logrado obtener ventajas por mantener estas posiciones, los cuales los posicionan de manera correcta en este nuevo mundo que está en desarrollo. De esta manera, creo que entender que existe un Irán que como país se ha visto obligado a desarrollar una industria de defensa de disuasión para de esta manera proteger a su propio pueblo y proteger a sus hermanos en la región de las continuas agresiones, es un punto totalmente necesario para entender qué es lo que sucede en la región y qué es lo que está en juego. No únicamente está en juego la República Islámica de Irán con sus más de 90 millones de habitantes y todo el petróleo que puede tener, sino que está en juego un mundo más justo, un mundo más soberano, que es lo que representa y termina representando la revolución islámica en Irán, que junto con países de menor envergadura se van uniendo en un bloque que cada vez empieza a hacerse notar más y más y que empieza a representar grandes sectores del mundo y que creo que es totalmente importante a tener en consideración. A modo tal vez de resumen, para que nos quede claro, estamos hablando de una potencia emergente. Irán como potencia emergente, heredera de las glorias pasadas del Imperio Persa, ahora ha logrado posicionarse estratégicamente en el mundo, y esto también conlleva a que los pequeños actores de lo que solemos llamar el eje de la resistencia y otros actores también a nivel global puedan apoyarse y encolumnarse junto con Irán en esta búsqueda de un mundo más justo y más soberano en los cuales se respeten a los pueblos. En las continuas provocaciones de la entidad de Israel en contra de Irán también van en este sentido por lo que representa Irán para la resistencia en la Franja de Gaza, para la resistencia del pueblo palestino, que no se doblega, igual que Irán no se doblegó en tantas décadas. El pueblo palestino se encuentra ahí resistiendo y todos se apoyan mutuamente en esta lucha, en esta búsqueda del desarrollo potencial y de que se respete de una vez por todas las autodeterminaciones de los países y de los pueblos. Entonces vemos que el desarrollo industrial de Irán, tomando como punta de lanza el desarrollo de la industria de defensa, también repercute a todo nivel nacional, que tiene como fin
desde los paradigmas de la defensa y desde paradigma técnico-militar, contener y disuadir cualquier tipo de agresión externa, y a nivel interno el desarrollo industrial potencial para resistir las sanciones y el bloqueo económico y buscar de manera nacional desarrollarse a partir de lo que podría haber sido simplemente suplantado con exportaciones de otros países, pues bueno, un desarrollo soberano y nacional de los puntos críticos para mantener el país y de esta manera también representar un baluarte, una resistencia a nivel global de lo que puede llegar a ser un país soberano y decidido a ser libre. Entonces vemos que el gran temor de Occidente hacia Irán, más allá de los términos militares de desarrollo potencial, que ya lo hemos visto con estos drones, con estos misiles de pequeño, mediano y largo alcance con una gran precisión. Más allá de eso, el valor simbólico que tiene esta resistencia, pues bueno, destella en todo el mundo y países incluso latinoamericanos siguiendo las mismas líneas han logrado desarrollar potencialmente sus países y también desarrollar una política digna y soberana que contradice a las advertencias de Washington, a estas imposiciones que generalmente el mundo anglosajón trata de imponer a los pueblos, y todo esto arma, creo que, una vanguardia mundial de resistencia en contra de aquellos que siempre han buscado abusar de los débiles y de aprovecharse de las situaciones internas de diferentes países que muchas veces son provocadas por ellos mismos. Creo que hasta aquí el programa de hoy. Muy agradecidos nuevamente de estar aquí en Satar TV con este tema que muchas veces no se tocan en los medios occidentales por falta de conveniencia seguramente, y esperamos seguir contando con estos espacios para seguir hablando de la realidad y de acontecimientos internacionales que nos son de gran importancia para entender un poquito más cómo es la configuración mundial. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y un enorme placer.